tiene plumas y tiene pico de pato, y los de la 4T dicen que es una gallina. No, es un pato. Y realmente lo que se está viendo y que se está teniendo, por supuesto que sí, es una dictadura. En la Cámara de Diputados impulsamos el Parlamento abierto, en donde sí participó el Poder Judicial. Estuvieron todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo estuve en esta mesa donde Norma Piña participó. Es completamente pública, la puede buscar el senador en YouTube, ponerle. Hoy una mesa de debate con la senadora Andrea Chávez, vocera del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Bienestar, y con el senador Antonio Martín del Campo, senador por el PAN. Y déjenme, les planteo la primera pregunta. El Senado aprobó esta reforma para que las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo no sean procedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Es un tema complicado para la gente de entender, pero ¿por qué sería necesaria esta reforma, Andrea? ¿Y por qué la votaron como la votaron? Te saludo con gusto, Hernán, a toda la audiencia de la Octava, al senador Martín del Campo. Muchísimas gracias por la invitación. Simplemente decirles que estamos inmersos en una discusión más amplia que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, una reforma que apoya de manera mayoritaria al pueblo de México, que suscribe el pueblo de México y que constituye un mandato popular para las y los legisladores, pues sostener ese tipo de mandatos populares como el de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasa? Una jueza federal en Coatzacoalcos, Veracruz, por la vía de amparo, le solicita a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eliminar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma en comento, de la reforma al Poder Judicial, vulnerando lo dispuesto por el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que señala muy claramente que no procede el recurso de amparo o el juicio de amparo en contra de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, los senadores y los diputados federales nos dimos cuenta simplemente que la interpretación se estaba haciendo de manera errónea en estas leyes reglamentarias, leyes legislativas, digamos, leyes secundarias, ¿no? Y entonces decidimos subir lo que ya está en las leyes secundarias a la Constitución, que es, reitero, que no se pueda promover un recurso de amparo en contra de una modificación a la Constitución para que el mandato que guarda la Constitución sea respetado. Simplemente es la jerarquía constitucional, es la Carta Magna. Senador, el discurso de la oposición ha ido subiendo de tono en lo que respecta a denunciar, pues que en México vivimos ya en un régimen autoritario. Incluso el día de la votación colocaron una pancarta aludiendo ya a una dictadura. ¿De verdad cree en eso ustedes? ¿La 4T ha instaurado en México un régimen dictatorial? A ver, Hernán, y a todos quienes nos están viendo y siguiendo a través de tus redes sociales, si le hace cuá, tiene patas de pato, tiene plumas y tiene pico de pato, y los de la 4T dicen que es una gallina. No, es un pato. Y realmente lo que se está viendo y que se está teniendo, por supuesto que sí, es una dictadura. Y vamos hacia allá poco a poco. Nosotros lo comentamos desde que hace la otra legislatura, la pasada, cómo se iba apoderando precisamente el gobierno federal encaminado hacia lo que es una dictadura. Y bueno, pues dicho y hecho, y tristemente así lo hemos visto en los últimos acontecimientos. Es fuerte hablar de dictadura. En una dictadura generalmente se restringen los derechos, la libertad de expresión, en fin. Claro. Pero sí, Andrea Chávez, quiero preguntarte esto. Cuando Morena consiguió la mayoría que hoy tiene, pues surgió el temor acerca de cómo iban a usar ese poder, y algunos auguraban ciertos excesos. Y lo cierto es que reformas como la judicial y esta de supremacía constitucional, pues colocan al bloque gobernante en una situación de centralizar el poder, de una creciente centralización del poder. ¿No se están confirmando en reformas como esta que aprobaron los senadores y que están por aprobar los diputados justamente esas preocupaciones, Andrea? Un no rotundo, ¿no? Es incongruente decir
que Morena está implementando un régimen dictatorial. Como ya lo decías tú, querido Hernán, pues los regímenes dictatoriales son aquellos que se perpetúan en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo accedió a la presidencia de México sin, digamos, una estrategia de violación a derechos humanos. Lo mismo Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo en el sexenio de Andrés, la oposición gritaba que íbamos a permitir que se reeligiera el dictador, ¿no? Entre comillas. Y nosotros teniendo la mayoría calificada, la necesaria para modificar la Constitución, no aprobamos que se reeligiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, eso nunca estuvo en la mesa, jamás pues utilizaríamos nuestra mayoría calificada para ir en reversa, en contra de los derechos humanos, en contra de las libertades, en contra pues de lo que hemos ganado como pueblo, ¿no? Me parece que es además incongruente cuando en la historia mundial se había visto que la oposición denunciara un régimen dictatorial en el poder legislativo tras haber accedido a los escaños, a las curules, ¿no? En pleno Bien. ejercicio de la libertad de expresión. Me parece Senador, pues, un ¿qué se sinsentido. contesta a eso? A ver, primero, bueno, igual, digo, tengo muchas cosas aquí, por supuesto, que comentar y que decir. Primero, el hecho de que 36 millones de votos les hayan dado el triunfo a Morena y sus aliados, quiere decir que hay 50 millones de personas o más que también igual no están, en este caso, coincidiendo con ellos. Pero bueno, suponiendo, como dicen los abogados, sin conceder, al final de cuentas, así es la democracia y así están las reglas del juego. Y sobre esas reglas del juego, y como demócratas que somos, tenemos que jugar y respetar. Por lo tanto, bueno, pues claro que hay fallas en lo que es la justicia. Nosotros comentamos y hemos dicho, claro que sí, queremos una reforma judicial que no sea fast track y que no sea capricho de quien fue el presidente. Senador, otra pregunta que te quiero hacer. En el pasado, la Suprema Corte ha resuelto en varias ocasiones que no tenía facultades para declarar inconstitucional una reforma constitucional. Lo hizo con la nacionalización de la banca en el 82 y lo ha hecho en múltiples ocasiones. ¿Por qué ahora que gobierna Morena pareciera que la postura del Poder Judicial cambió? ¿No te parece, senador, que si han cambiado su postura ahora es porque justamente porque gobierna Morena y no le gustan las reformas que se están promoviendo? Que aclaro, a mí tampoco me gusta esta reforma judicial, pero no me parece que los jueces puedan frenar lo que ya aprobó la mayoría en el constituyente permanente. A ver, lo que, bueno, algunos jueces han expuesto es de que se espere, que se detenga un rato, no que se pare, que es muy diferente, ¿sí? Para que realmente haya un análisis. ¿Por qué? Porque hay una violación precisamente a la ley y a la ley electoral. Una de ellas es donde dice, 6 meses antes de lo que es el proceso electoral no debe de haber ninguna reforma. Y aquí sí le está viendo y hay una violación. O sea, hay varias violaciones a la ley. Por eso ellos están metiendo esa supremacía constitucional. ¿Para qué? Para blindarse de los errores que ellos mismos han cometido. Y ellos están muy conscientes. Ahora, y en mi intervención, cuando fue la reforma al Poder Judicial, yo comenté, ¿por qué no nos esperamos un tiempo? ¿Para qué? Para que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum y que ella analice y que vea realmente si es necesario o no es necesario el poder tener esa reforma. Y segundo, de que se incluya en las mesas de diálogo al Poder Judicial. Y tercero, también igual a las demás fuerzas políticas. Senador Andrea Chávez, ¿qué contestas ya para cerrar? Porque se nos termina el tiempo. Mira, muy claro, en la Cámara de Diputados impulsamos el Parlamento abierto, en donde sí participó el Poder Judicial, estuvieron todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo estuve en esta mesa donde Norma Piña participó, es completamente pública, la puede buscar el senador en YouTube, ponerle Parlamento abierto, participación Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí estuvieron todas y todos, estuvieron también los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, estuvieron las barras de abogados, estuvieron despachos de abogados, estuvieron instituciones públicas como universidades, en fin. Dialogamos, lo conversamos con el pueblo de México desde el 5 de febrero pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso esta reforma constitucional. Mira, si nosotros quisiéramos controlar el Poder Judicial, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo utilizaría el derecho que tenía antes de esta reforma, lo hubiera utilizado, de nombrar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros de verdad quisiéramos controlar la justicia, hubiéramos tenido las herramientas para hacerlo, pero no queremos que la justicia pues esté controlada por un partido
por un individuo. Queremos que los juzgadores, magistrados, jueces y ministros se deban al pueblo y solamente al pueblo y a los mandatos constitucionales, porque para eso es la Carta Magna, que sea la Carta Magna y que sea la jerarquía constitucional la que regule el Estado de Derecho que tanto pregonan defender los opositores. Pues ya veremos si la justicia queda o no subordinada a un partido después de que esta reforma se implemente. Hay sospechas de que eso puede ocurrir, pero hay que ver cómo va a ser la implementación de la reforma. Se están seleccionando los comités de selección, valga la redundancia, y vamos a ver qué surge de ahí, qué tipo de trabajo hacen. Vamos a estarle dando seguimiento al